Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Tengan todos una cordial bienvenida de parte de sus anfitriones del programa Hombres de Verdad, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. Es un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes, donde quiera que nos están escuchando, viendo o ambas cosas. José, la verdad que uno se sorprende de la cantidad de temas que son actuales, pero que al mismo tiempo la Escritura siempre tiene algo que decir. No hay nada nuevo debajo del sol que no se encuentre en las Escrituras. Impresionante, impresionante. Y en el día de hoy, el tema que queremos tratar es cómo afecta el divorcio a los hijos. Y aunque siempre decimos que es un programa dirigido primariamente, no únicamente a los hombres, porque sabemos que muchas mujeres los escuchan, también hemos dicho quizás hasta la saciedad, pero nunca está de más, que los hombres debemos entender que como esposos y cabezas de hogar, somos los principales responsables de lo que ocurre en nuestras familias. Claro que cada caso es particular. Claro que hay ocasiones en que los hijos son rebeldes, hay ocasiones en que las esposas son como esa mujer rencillosa de Proverbios, pero aún así siempre hay una responsabilidad final en nosotros los hombres como esposos, como padres y como cabezas de hogar. Así que cuando hablamos de una manera genérica, como lo vamos a hacer, de cómo afecta el divorcio a los hijos, lo primero que queremos decir, José, es que el énfasis no es que empecemos ahora a excusar el porqué del divorcio o a echar la culpa a nuestras esposas. No, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de cumplir el rol que Dios nos ha asignado y las responsabilidades que Él nos ha dado. Y si hay algo claro en las Escrituras, es que Dios espera que el matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Ustedes recuerdan cuando le preguntaron al Señor Jesucristo acerca del divorcio en los evangelios, ¿qué dijo Él? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, mis hermanos, sería ingenuo pensar que nosotros podemos tomar decisiones o medidas que van en contra del ideal de Dios y al mismo tiempo que eso no tenga consecuencias. Es imposible. Dios diseñó el matrimonio para que fuera un pacto de compañía entre un hombre y una mujer y para que fuera permanente. Ese hombre y esa mujer, en la mayoría de los casos, Dios les concede el privilegio, la bendición de tener hijos. Bueno, ya esos hijos se convierten en parte de una familia donde el matrimonio de sus padres es sumamente importante para su desarrollo personal, para su desarrollo emocional, para su desarrollo espiritual, para su desarrollo como personas. Y cuando los hijos nacen en un esquema monoparental, ellos se están perdiendo de ciertas virtudes, de ciertos beneficios que tiene el crecer en un matrimonio donde papá y mamá están presentes. Quizás alguien se preguntará, José, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos con aquellos padres que están solos porque falleció el cónyuge? Bueno, estamos hablando de cuál es el ideal de Dios, pero en un mundo caído ocurren y vienen aflicciones, y eso puede ocurrir, pero cuando eso ocurre, nosotros no somos culpables de estar solos. No hay una culpabilidad humana, sencillamente ha habido una providencia aflictiva en nuestras vidas. Y José, no sé si sabías esto, pero los estudios dicen que hijos que crecen sin la presencia de uno de los padres por viudez o por fallecimiento de uno de los padres, los efectos son diferentes a aquellos que crecen en igual condición, pero que fue por un divorcio. Totalmente. Es impresionante. Totalmente. Claro, Marcos, cuando es
por causa de la viudez, porque uno de los dos ha fallecido, se une la familia, hay una coerción mayor de la familia. Una cohesión, ajá. Alrededor de la mamá o del papá, por la ausencia, el dolor, el duelo, los sufrimientos hacen que esos dos grandes fuerzas que unen a la familia, que es la lealtad y la solidaridad, se pongan todavía más fuertes, y cada cual está tratando de cubrir, los hijos tratando de cubrir el rol del padre que falleció o de la madre que falleció. Entonces no se compara. Ahora, cuando es el tema del divorcio, es totalmente diferente por muchas razones, y quisiera enfatizar algo en primer lugar. Yo creo firmemente que entre los padres que son creyentes y que tienen, los hombres sobre todo, que son creyentes y que tienen, o los que aún no lo son, pero tienen unos principios bien sólidos de vida que han aprendido en su hogar o lo que fuera, no deben tratar bajo ninguna circunstancia de ver el divorcio como una opción. No puede serlo. Son casos muy extremos en que el divorcio es una opción. Yo me atrevo a asegurar, pensando en los casos que yo conozco de divorcio, que como el 90% de la gente que se divorcia no tiene razones bíblicas para divorciarse. No las tienen, incluyendo los creyentes. No las tienen. Y están mirando el mundo de hoy en día, un mundo que fortalece mucho la independencia de los seres humanos, que la mujer no necesita un hombre para vivir, que no necesita la dependencia económica, y que un hombre no debe estar aguantando. Y hay esa presión hoy en día. Yo creo que entre los que somos hijos de Dios debe prevalecer el que cuando una pareja se divorcia, y sobre todo cuando se toma la iniciativa de la separación, es porque no han tomado en cuenta a Dios. Sea que Dios nos da enseñanza en su palabra para perdonar, que es una de las opciones, la opción número uno de la relación de Dios con nosotros. Y debe ser la opción número 1 en nuestra relación con los semejantes. Es una pena, Marcos, que Dios, si hacemos un recuento de la cantidad de pecados que Dios nos perdona, la proporción es 1 a 100,000 con respecto a lo que estamos dispuestos nosotros a perdonarle, no al prójimo, no, sino a la esposa, al esposo, al papá, a la mamá y al hijo. Entonces queremos que usted piense cuando estén en esos momentos difíciles de la vida matrimonial, usted piense en el Señor, en agradar a Dios, en glorificar a Dios, en que Él no se separa de nosotros, no importa lo que hagamos, porque Él nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho sus hijos para siempre, y Dios se queda con nosotros. Que usted piense también en usted mismo, se va a hacer un daño a sí mismo. Que piense en los hijos, el daño terrible que se le hace a los hijos. Porque Marcos, mira, el divorcio siempre viene acompañado de unos meses de pleitos, discusiones entre los padres. Ya de por sí, esos semanas, meses, años previos, ya le han hecho mucho daño a los niños. Ya le han hecho un daño increíble a los niños. Allá en el colegio nosotros nos damos cuenta de niños donde los padres han comenzado un proceso o de pleitos o de discusiones o de divorcio por el bajo rendimiento que tienen, por la agresividad que muestran a sus semejantes, por el espíritu de rebelión, que no quieren obedecer a la profesora, a nadie, se retraen, le pueden formular cualquier tipo de enseñanza que ellos antes podían asimilar fácilmente y ahora se les dificulta, se vuelven retraídos, no quieren sociabilizar con nadie. Entonces, son muchas señales que los padres no están pendientes de ella, en ninguna manera. Y peor aún, sabemos ya porque es la norma, de que cuando los padres, los hombres, sobre todo los hombres, se separan de las esposas, se divorcian también de los hijos. Siguen con
la parte de la manutención, a muchas bregas en algún caso, pero esa presencia nutridora de un padre es difícil, muy difícil. Parte del problema, José, es ese espíritu tan egocéntrico, espíritu con el que nosotros nacemos. Pero hay épocas en la historia y nosotros estamos viviendo una etapa histórica donde la cosmovisión es, pero supremamente egocéntrica. O sea, lo que importa es mi vida, como si yo fuera un ente no relacionado con nada. Entonces, los padres en lo absoluto piensan en los hijos cuando empiezan a tener problemas entre ellos. Primero, por amor a Dios, si son creyentes, ¿verdad? Deben de procurar llevarse bien. Pero en segundo lugar, ellos deben de recordar que tienen unos hijos que van a ser afectados. Y a mí me gusta y quiero enfatizar algo que José dijo. Nosotros podemos tener muchachos rebeldes, muchachos que no rinden en el colegio, y desde que uno los conoce son así. Pero no es a eso que José se está refiriendo. Él se está refiriendo a aquellos que no son así y que de un momento a otro empiezan a cambiar. Y uno dice, ¿y qué pasó? Y cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta que lo que ha pasado es que ellos están viendo en su casa que papá y mamá están batallando, que papá y mamá están discutiendo, que papá y mamá se mantienen en una contienda permanente. Y eso, hermanos y amigos, eso es devastador para cualquier hijo. Hoy en día se quiere presentar el divorcio como algo de elección. Es como, pero así como yo decido si voy a vivir en República Dominicana o en otro país, así yo decido si voy a seguir casado contigo. No es algo de esa dimensión, porque nosotros no estamos obligados a quedarnos aquí, ni estamos obligados a irnos. Esas son decisiones en las cuales tenemos prerrogativa. Claro que tenemos que buscar la voluntad de Dios, pero fíjate, tenemos que buscar la voluntad de Dios para saber qué Dios quiere. Pero con respecto al matrimonio, nosotros no tenemos que buscar la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios no importa. Claro que importa, siempre importa. Lo que queremos decir es que no tenemos que buscarla porque hace tiempo que ya la tenemos. Y está la voluntad revelada. La voluntad está en la Biblia. La voluntad está diciendo que nosotros nos casamos para permanecer unidos. Y si tú te quieres ir a Estados Unidos, a Europa, no hay ningún versículo en la Biblia que te diga a ti si debes irte o no. Exacto. No hay principios de sabiduría. Exacto. Hay principios de tú tienes ¿verdad? Que orar y que exactamente. Dios cree las circunstancias. Pero con respecto al divorcio, como bien dice Marcos, hay una cantidad inmensa de textos en las Escrituras. En Malaquías dice la palabra de Dios que Dios aborrece el repudio. Y si tú buscas en una concordancia todas las veces que habla de algo que Dios aborrece, te vas a dar cuenta de que quizás sería bueno que un día nosotros como predicadores, que hacemos tanto énfasis en que amemos su palabra, que amemos a los hermanos, que amemos a los pastores, que amemos a nuestras esposas, porque esos son mandatos de Dios. A veces sería bueno, Marcos, enseñarle a los hermanos cuáles son las cosas que Dios aborrece, para que ellos entiendan que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que tiene nuestro Dios, de que hay cosas que Él aborrece, que Él no quiere ver ni de cerca en su entorno y que tampoco la tenemos que ver nosotros. Y en el libro de Malaquías, el capítulo 2, dice la Biblia que Dios repudia, que Dios aborrece el repudio, que Dios aborrece el divorcio y que hay una complicidad de una manera u otra con las religiones para facilitar también eso, Marcos. Hay una complicidad cuando las religiones, las iglesias, los grupos religiosos se van alejando de Dios doctrinalmente, se van alejando de la palabra de Dios. Le puede pasar igual que lo que pasó con los fariseos y saduceos, que esas personas estaban, como dice la Biblia, su corazón estaba tan lejos del Señor, que dice la Biblia que ellos aprobaban el divorcio por cualquier motivo, por cualquier razón, por cualquier causa. Habían afectado también con sus reglas
lo que es la relación de los padres con los hijos, de ayudarlos. O sea, cuando una persona no toma en cuenta a Dios, como dice la Biblia, va a perder ese afecto natural, va a perder ese temor a Dios. Y cualquier circunstancia va a utilizarla para desobedecer a Dios y tratar de demostrarle a medio mundo de que ellos tienen razones justificadas para eso. Yo estoy trabajando con una parejita y me senté con ellos y le dije, porque eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿cuál es su meta con la consejería? Para uno saber. Porque sí, tenemos problemas, queremos que usted nos ayude, sí. ¿Qué tú quisieras que sucediera? Exacto, ¿cuál es tu meta? Yo le pregunté a ella, no, yo quiero que se arreglen las cosas para seguir. ¿Y tú? No, yo creo que las condiciones no son para que nosotros sigamos. Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Y entonces qué tú haces aquí? Exacto. No, yo solo dije, pónganse de acuerdo, porque bajo esa dicotomía yo no puedo ayudarlos. Ni quiero que ustedes pierdan su tiempo, ni yo tampoco. Ahora, si ustedes quieren que le ayude, porque hay gente que le ayuda a eso, a hacer una separación amistosa y todo lo demás, yo no tengo experiencia en eso. De verdad, Marcos. Y yo creo en eso, en ciertos casos, ¿verdad? En los casos bíblicos. Pero si ustedes quieren hacer el esfuerzo en poder restablecer su relación, yo los acompaño, porque he acompañado a muchos y ha sido exitoso el acompañamiento porque hemos dependido de la palabra de Dios, yo para aconsejarlo y ustedes para aceptar las verdades. Hemos dependido del Espíritu de Dios, hemos dependido de la oración, hemos dependido de la sabiduría que Dios da para saber lo que a ti te agrada o no. Pero yo quiero participar en problemas que vayan en el camino de la unidad, del fortalecer el matrimonio, no de que haya una separación buena y amistosa para que no afecten a los hijos. Imagínate, una vez me tocó de una parejita que estaban hablando acerca de separarse con un niño de, creo que como 2 años por ahí o menos, y ella embarazada. ¿Tú te imaginas eso? Y estamos hablando de personas bautizadas, creyentes, miembros de iglesia de sana doctrina. Entonces estamos hablando de que hay una falta de tomar en cuenta a Dios y de solamente tomar en cuenta la circunstancia, cómo me siento, cómo tú me tratas. Y sí sé, Marcos, sí sé que el egoísmo está matando el amor matrimonial. Eso es una realidad insoslayable. O sea, no hay forma de que uno vea cuando alguien quiere que las cosas sean como yo digo, y como yo digo es que tienen que ser, llega un momento, Marcos, que no hay manera de que uno pueda haber eso. A eso es que se refiere la Biblia, porque aunque en los periódicos dicen que es por incompatibilidad de caracteres, yo sigo creyendo lo que dijo el Señor. Todos los divorcios son por dureza de corazón. Un corazón duro es un corazón que no perdona, un corazón duro es un corazón que no tiene afecto natural, un corazón duro es un corazón insensible a las necesidades de los otros, es un corazón egoísta, es un corazón soberbio, y estas son las causas. Es un corazón infiel. El que tiene un corazón duro es infiel. Es duro al hablar, en el trato, mata el amor, afecta considerablemente el amor. De manera que queremos volver a enfocarnos de cómo afecta a los hijos, de cómo daña el espíritu, el corazón de los hijos. Marcos, una de las cosas que cuando yo estoy aconsejando a alguien y veo que el divorcio siempre ha sido una opción en toda discusión, porque eso es lo nuevo ahora. Yo creo que tú y yo no vamos a llegar viejos, eso es decir, no vamos a divorciar. Yo creo que esto no va a durar mucho. Yo no soy de los que aguanta mucho. Todo eso son expresiones inadecuadas, no importa quién las diga. Exacto. Entonces, porque es como dice José, en cada conflicto, y los va a haber porque donde hay pecadores hay conflictos, en cada conflicto uno tiene diversas alternativas.
Lo que ellos tienen que entender, y todos tenemos que entender, es que el divorcio no es una de ellas. No es una de Cuando ellas. tú tienes el divorcio entre todas las alternativas, eso va a estar saliendo porque te da una falsa esperanza, como salgo de esto y ya no tengo problemas. Y ahí es que empiezan. Pero yo lo que yo he descubierto, no sé si tú, y también los libros lo dicen, los estudios, cuando yo oigo a una de los cónyuges hablar que sí, que él siempre me habla de divorcio, que ella siempre me habla de divorcio, yo le pregunto, ¿de qué hogar tú vienes? Porque esos padres, esos hijos que vienen de hogares de divorcio, son los primeros en tener eso como una opción. Son los primeros en tener eso como una opción. Que es irónico porque ellos sufrieron. Ellos sufrieron, pero es impresionante cómo nosotros copiamos los patrones, aunque hayamos sufrido patrones inadecuados, tendemos a copiarlos. Y hay otro aspecto también, Marcos. Mira, volviendo a hablar acerca de la dureza de corazón, y específicamente de los hombres, que la Biblia dice que uno debe ser áspero con su esposa, que uno tiene que tratarla con sabiduría, que uno tiene que cuidarla como vaso más frágil. Y el Señor nos da muchas indicaciones a nosotros como hombres. Cuando los hijos, Marcos, están en un hogar conflictivo, y el causante de todos esos conflictos es el hombre, son los hijos los primeros, porque lo he oído, en decirle, mamá, ¿por qué tú no te separas de papá? ¿Por qué tú no te divorcias cuando de papá? son ya de cierta edad? Pero a veces adolescentes, Marcos. Sí, yo adolescente. los he oído de adolescentes. Uh-huh. Con jóvenes y ya hasta casados. Sí. Ven para acá, ven para mi casa. Uh-huh. Yo he tenido casos así. Uh-huh. Porque llega un momento en que se cansan de ese tipo de dinámicas y que no quieren verlo. Y entonces les recomiendan a las madres, y estamos hablando a veces de padres, de hombres creyentes, que sus hijos son los primeros en decir, mire, pastor, mi mamá y mi papá se divorciaron, pero yo estoy de acuerdo con mi mamá. Fue lo mejor que pudo haber pasado. Yo quiero puntualizar dos cosas. Una, mire, mis hermanos, no hay forma de que los hijos no sufran un divorcio de sus padres. No hay forma. Aún en los casos en que, aún en los casos bíblicos y aún en los casos en que uno dice, mira, sí, yo creo que es lo mejor. Cuando hay un cónyuge infiel, impenitente, o sea, no se arrepiente, es así y tú lo tomas o lo dejas, entonces tú dices, bueno, espérate, no, tampoco así. Pero aún así, el divorcio afecta. ¿Por qué razón? Porque los hijos están mirando a sus padres. Los padres tienen problemas entre ellos como esposos, pero los hijos no son esposos, los hijos son hijos. Y la relación que tienen con sus padres y el anhelo de sus corazones y el diseño de Dios es que ellos crezcan en un hogar donde papá y mamá están presentes, donde papá y mamá están involucrados, porque papá y mamá son diferentes, no solamente porque no hay dos personas iguales, sino que son diferentes porque Dios los ha hecho de un género diferente, porque Dios ha establecido responsabilidades diferentes y porque se complementan, y en ese complemento me ofrecen a mí como hijo todo lo que yo necesito. Esa expresión tan común de solteros o solos, por ejemplo, es muy común, tú lo has oído muchísimo, es que yo soy papá y mamá al mismo tiempo. Uno entiende lo que ellos quieren decir, pero ¿saben qué? Eso no es verdad, porque nadie puede ser papá y mamá al mismo tiempo. Si tú eres una mamá, tú no puedes ser papá ni que quieras. Y si tú eres un padre, aunque tú intentes suplir el rol de la madre, óyeme, eso es una cosa, intentar suplir el rol de la madre, pero tú no puedes ser mamá ni que tú quieras, porque Dios nos ha diseñado diferentes y nos ha dado responsabilidades diferentes. Así que, mis hermanos, miren, de verdad, cuando uno quiere hacer su voluntad, José, uno empieza a tratar de convencerse a uno mismo y de autoengañarse. Y fácilmente tú escuchas a padre. Bueno, yo sé que no es lo mejor, pero total, muchísimos hijos han crecido sin su papá y su mamá presente. Y míralo ahí, tan vivo y han sobrevivido. Y no es que le ha ido mal, ¿entiendes? Como queriendo minimizar. Por favor,
no minimice el efecto de un divorcio en la vida de los hijos. Eso los destruye emocionalmente, eso los afecta muchísimo. Ahora, habiendo dicho eso, yo quiero decir otra cosa que puede parecer antagónica y no lo es. Reitero, piense en sus hijos antes de usted pensar en un divorcio. Ahora, José, habiendo dicho eso, nosotros no estamos diciendo que no se divorcie por los hijos. Pero ven acá y entonces, explícame eso. No, porque una relación que permanece solamente por los hijos, ¿sabes lo que va a pasar? Al final va a ser un infierno ahí adentro. Porque si ellos no logran entenderse y están juntos por los hijos, ellos van a traspasar eso a los hijos. Tú no debes divorciarte por el Señor. Y tu prioridad es tener una buena relación con tu esposa por el Señor y por ustedes. Claro que eso afecta a los hijos. Pero, José, hay familias donde por los hijos permanecen bajo el mismo techo y a veces hasta duermen en casas diferentes, en habitaciones diferentes. Una forma de decir, bueno, no nos vamos a separar por los hijos. Bueno, ¿qué entonces tú estás diciendo? ¿Que mejor se separen ya? No, yo estoy diciendo que mejor traten de restablecer su matrimonio por Dios y por ellos, y los hijos van a recibir los buenos resultados. Los hijos son una de las listas de las razones por las que uno tiene que evitar un divorcio. Exacto. Pero a lo que Marcos hace referencia es algo que vivir en un hogar donde hay conflictos serios entre los padres, separados ahí dentro. Y no tienen la intención de resolverlos. No, y al contrario, se acentúan cada día más. Es muy dañino, sumamente dañino. Yo le cuento siempre de que yo le doy clase a los a los de último año que ahora es sexto. Sí, sexto de secundaria, el último año de bachillerato, de la escuela secundaria, de la educación preuniversitaria, como también le llaman hoy en día. Y yo le doy un test sobre aspectos que yo entiendo que pueden haberle traumatizado su vida. Y ahí yo le pongo como 22 cosas que yo sí sé que pueden haber afectado. Y yo recuerdo que una de las clases graduando me escribió ahí, el 65% dijo que lo que más lo había traumatizado eran los conflictos de sus padres. Wow. Wow. Eso para mí fue chocante. Eso fue 65%. Los pleitos y las discusiones con los padres. Porque Marcos, mira, eso ya yo lo he visto. Se separan, se divorcian, ya le han hecho un daño terrible a los hijos. Pero de ahí en adelante, la relación que ellos continúan ya divorciados sigue siendo conflictuada. Yo recuerdo recientemente haber visto a un papá que fue a buscar a los niños para llevárselo al colegio. Ellos están divorciados. Fue a buscarlo y la mamá con quien están viviendo los niños bajó en ese instante. Y ahí en la calle comenzó a reclamarle y a decirle cosas delante de los hijos, pero ya están separados. O sea que un divorcio afecta a los hijos antes del divorcio por toda la discusión y los conflictos y las infidelidades previas. Lo afecta en el proceso del divorcio, porque es un proceso. No es un acto, es un proceso. Legalmente es un proceso. Relacionalmente es un proceso. Pero también lo afecta después, porque sigue esa relación tirante entre ellos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir el diseño y el plan de nuestro Dios. Él no pensó en el divorcio cuando Él nos creó. Pero tampoco pensó en el divorcio cuando Él nos salvó. Lo que Él ha pensado es que no importa las aflicciones y conflictos y situaciones, sea como soltero, sea como casado, sea con los hijos, sea con la esposa, sea en la iglesia, sea con quien sea, que nosotros enfrentemos, nosotros tenemos que saber que Dios tiene salidas y soluciones que no son la separación.
que Dios no quiere que tú abandones tu iglesia, que Dios no quiere que abandone a tus hijos, que abandone a tu esposo o a tu esposa, que abandone a tus padres. Dios no quiere eso. Dios vino a traer a Cristo a esta tierra, y dice la palabra de Dios, hablando de los judíos en el libro de Efesios, dice Efesios 2, que de los dos hizo una solo pueblo. Y ahora todos somos miembros de la familia de Dios. O sea, el Señor vino a ponernos a vivir en familia. Gentiles y judíos no se trataban. Judíos y samaritanos no se trataban. El Señor hizo de los dos una familia. Pero lo mismo Él lo hace en el hogar, lo hace en las iglesias locales, lo hace en el matrimonio. Y el Satanás no quiere la separación de la familia. Yo recuerdo haber crecido con esa idea de que Satanás ataca a la familia. Para mí, Satanás no anda atacando a la familia. Satanás anda atacando el matrimonio, que es la relación de el esposo con la esposa. Y si él afecta a la relación matrimonial, entonces es la relación matrimonial que va a afectar la relación parental y la relación con la familia. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, en primer lugar, nuestra relación matrimonial. Bueno, en primer lugar, nuestra relación con el Señor, porque si tenemos una buena relación con Dios, Él se va a encargar de que tengamos relación con todo el mundo bien, como dice un versículo en el libro de Proverbios. En segundo lugar, tenemos que batallar para mantener una buena relación y armoniosa relación y espiritual relación con nuestros cónyuges. Y en tercer lugar, con nuestros hijos. Pensar en esa trilogía relacional de cada uno de nosotros, que para mí, Marcos, esas tres relaciones son las que dan sentido a la vida. Mi relación con Dios, por encima de todo, es mi prioridad número uno, al levantarme, al vivir y al acostarme. En segundo lugar, yo siempre se lo decía a mis hijos, yo quiero que ustedes se casen, yo quiero quedarme solo con su mamá. Yo quiero disfrutar solo con mi esposa. Y ya hace 12 años que mi último hijo se casó. Y Marcos, nosotros no tenemos un hogar feliz por la gracia de Dios. Porque ella siempre estuvo enfocado en mí. Yo estuve enfocado en ella, al punto tal de que mi hijo mayor siempre decía, yo quiero encontrar una mujer como mi mamá, que siempre está pensando en mi papá, como alguien que piensa en mí. Y Dios, tú sabes que Dios da los deseos del corazón. Y así se lo dio por la gracia de Dios. Entonces, tenemos que tener nuestro enfoque en el Señor, tenemos que tener nuestro enfoque en nuestras esposas, en nuestros hijos. Y esos son tres grandes motivos por los cuales el divorcio no puede ser una opción. Pero recuérdese que aunque nos va a afectar a nosotros como adultos, pero a quienes más va a afectar son a sus hijos. Que usted no los trajo con el propósito de hacerlos sufrir. Y si usted no quiere verlos sufrir, no se divorcie. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.